Mami, 8 por 7. Grabando. ¿Listo? Esperando. ¿Segura? Ahí, no, ahí, aquí tiene que estar. Vea, pues aquí en la pantalla, miren. ¿Listo? Listo, mami. Primera pregunta. Allá mirará siempre, verá. Que no se presente, su nombre, cuántos años tiene, qué hace, o sea, si es ama de casa, qué tanto ha hecho y más o menos hace cuánto vive aquí en el barrio. Pero me dicen 1 o 2. Listo, 1, 2. Buenos días. Mi nombre es María Vicenta Bravo. Fui compañera de Héctor Oviedo, es fallecido. Fue compañero por 20 años. La razón que me hacen esta entrevista es por ahí sí no, solamente. 3, 2, 1. Buenos días, mi nombre es María Vicenta Bravo. ¿Cuántos años tiene? Tengo 67 años. Fui compañera de Héctor Oviedo por 20 años. Ay, Dios mío. Ahorita le vuelvo a preguntar y responde. Vamos en 3, 2, 1. Veamos. Entonces, mirará siempre acá. Díganos su nombre completo, cuántos años tiene, qué tiene como profesión, oficio, qué hace y hace cuánto vive aquí en el barrio. Ya. Listo. Buenos días, mi nombre es María Vicenta Bravo. Otra vez. Mira, buenos días, mi nombre es María Vicenta Bravo, tengo 67 años. En la actualidad soy ama de casa. ¿Cuánto tiempo ha vivido? Son más o menos más de 20 años que vivo aquí en este barrio. Me alegra que el barrio esté ahora como está muy bonito, porque al principio fue muy duro. Listo, hasta ahí. 2, 1. La siguiente pregunta es, mamita, ¿usted cómo fue que llegó aquí al barrio? ¿Fue por mi papá? ¿Fue en qué año más o menos llegaron? ¿Y cómo fue cuando ustedes llegaron aquí, todo ese proceso de venir aquí al barrio? Para obtener esta casa fue por medio del señor Aulo Erazo. En ese tiempo él era presidente de la asociación Antonio Ricaurte. Eran bien amigos y él fue quien le informó sobre este proyecto. Entonces de ahí comenzamos pues ya a asistir a reuniones, pues mi esposo, asistir a las mingas que había acá los sábados, domingos como que era, y así fue pasando el tiempo. Cuando ya fue para venirnos para acá fue cuando nos quedamos sin trabajo en el colegio, Entonces la cámara de allá, mire, mamita. Entonces nos pasamos sin estar, sin puertas ni ventanas, porque nos quedamos desempleados. Y fue un poco complicado porque a mí me parecía lejos, el transporte para los niños. En ese tiempo también pues vivía mi cuñado con nosotros y él fue que también nos dio la mano para el transporte de los niños. Que eso fue así. Y me acuerdo tanto que ya al llegar acá a mí me estaba lejos, ¿no? Cuando llegaba al corazón de Jesús yo decía, ahora sí estoy en el corazón de Jesús, y volteaba a mirar de a dónde era que salía, porque no conocía el barrio.
Y entonces, y así, ¿no? Ya nos fuimos acostumbrando. Más valía a estar acá. Limpiábamos los andenes como con más empeño. Me acuerdo también de que cuando al principio este barrio era bien peligroso. Me acuerdo que había pandillas que se agarraban a pelear aquí al frente, ¿no? Y nosotros nos daba miedo, pues nos entrábamos para allá y de allá se miraba que peleaban esas cinturones o cuchillos. En ese tiempo era bien feo. Y eso es lo que más me recuerda también. En esa época. Hago la tablet. Sí. Bueno. Entonces, espérense, voy a sacar mi celular que ya lo he prendido. 2, 1, listo. Descríbanos un poco cómo era acá, las casas que le entregaron, cómo era la calle, qué tanto se recuerda de este lugar, cómo era antes. Antes, pues era como todavía la parte de los andenes había mucho bordo. A la cámara de allá. Mucho bordo, en la calle pues todavía la de acá atrás sin pavimentar. Cuando había lluvias era muy feo porque se hacían muchas zanjas para salir, siempre era un poco medio complicado en lluvias pues. ¿Y las casas cómo eran? Y las casas eran casi todas iguales. Poco a poco la gente fue como tratando ya de hacer su vivienda. Acá, gracias a Dios, ya crecieron los hijos, también ya fueron aportamos todos para poder tener la casita. Así fue con la ayuda de mis hijos. Y las actividades que hacían los vecinos para adecuar el parque. Las actividades que había, siempre había mingas como para hacer la limpieza. Era eso lo que se hacía. Y también recuerdo que en ese tiempo también había novenas, eran muy bonitas, había actividades, bailes, poemas de los de aquí, los habitantes. Era muy bonito. Y eso sí se ha ido acabando, ya no hay esa unidad que había antes. Antes era bonito, ahora no, ahora ya cambió totalmente. No sé, pues, qué sería, en qué fallamos. ¿Qué más recuerda? ¿Qué cree que antes había más y hoy se está fallando? Usted dice que por ejemplo, antes había, por ejemplo, había deportes, ¿no? Como que había en el salón social había actividades de baile, de danzas, deporte, eso. Señora María, ¿usted se acuerda del grupo de mujeres que hicieron una caseta para venta? ¿Usted estuvo? Sí, estuve, sí. ¿Cómo fue esa parte? Esa parte me acuerdo que estaba instalada aquí atrás, en mi casa. Y esa parte como le digo, hay muchas cosas en que yo no pude asistir, pero sí hubo esa casetica que era para el bienestar del barrio. Eso me acuerdo un poco. Uh-huh. ¿Qué le gustaría que se recordara del barrio? ¿Qué es lo que extraña usted del barrio aparte de las actividades que habían y por qué cree que ahora ya no hay? O sea, pues yo extrañaría más extraño más las actividades que hubo, las novenas que había antes eran muy buenas, había más unión. ¿Cómo eran las novenas? Las novenas, como le digo, eran se rezaba la novena y había la actividad de una danza, de poemas, así. 1, 2, 3. Listo, ma. Descríbanos cómo era mi papá, qué tantos trabajos hacía antes de venir acá al barrio, luego de venir aquí al barrio, y usted cómo le pudo ayudar. Cuando yo lo conocí a él era tesorero de la Federación de Trabajadores Libres de Nariño. En ese tiempo él trabajaba en el Club Pasto,
Y en ese tiempo él ya se estaba acabando de el CRUD, donde trabajaba. Hasta ahí él llegó, todo lo que había hecho del sindicalismo. Él había sido, había sido pues en ese tiempo, presidente de la Federación, presidente de líderes de Nariño. ¿Presidente de qué? Repítalo. ¿Cómo? Repita ese pedacito. Presidente. Presidente de sindicatos de hoteles de hoteles de Nariño fue él. Pero cuando yo lo conocí, él ya estaba terminando ese proceso, o sea, ya no siguió. Porque ya le voy a contar, él me sabía contar a mí, decía, mijita, yo trabajo por el bienestar de todos mis trabajadores de aquí. Él defendía a la clase obrera por ejemplo, de bares y restaurantes. Y me acuerdo que él sabía decir en ese tiempo, yo voy a defenderlos y yo soy, dijo, los defiendo porque a veces la alimentación de ellos no es buena, les dan cualquier cosa, les descuentan desde un trapo que se acabó de la mesa, desde una cuchara que se perdió, les descuenta. Eso es injusto, eso es lo que él hacía después de lo que yo lo conocí, porque en ese tiempo él ya se veía fue como retirándose. Entonces me decía, mi hijita, decía yo, y a mí cuánta gente que me invita a ser parte de por ejemplo, de que lo nombren, que le digo, me olvidé. De política. De política. Le decía a mi hijita, yo no puedo vender a mis trabajadores. Y él sabía reunir bastante gente, hasta 100 personas en un recinto. Pero yo no, él decía que no vendía a sus trabajadores. Eso es vender a los trabajadores, decía. Era tan honesto que cualquiera pues se iba, ¿no? Para tener algún puesto, un beneficio en la alcaldía, alguna cosa. Entonces decía, mi hijita, pero lo que sí le digo, decía, a mí no me dan trabajo en ninguna parte. Las empresas me decían que yo les voy a quebrar la empresa. Por eso él no consiguió trabajo después de eso, porque él sí defendió bastante a la clase obrera. Yo me acuerdo hasta lo último, que las últimas cosas que hizo, se iba con una señora que se llamaba Melania Pantoja, creo que era el apellido. Ella trabajaba en el Hotel Morazurco. Y así fue, y se fue acabando el sindicato. Después fue presidente del sindicato de hoteles, fue un señor que no me recuerdo el nombre. Y después ya se acabó ese sindicato, porque había sindicato de hoteles, sindicato de lavanderas, sindicato de loteros, había. Y eso con el tiempo ya se fue acabando, ya no. ¿Y cómo llegó mi papá acá? Y él ya llegó acá, como le comentaba antes a la señora Adriana. En ese tiempo nos fuimos a vivir al Antonio Ricaurte, cuando ya apenas nos habíamos conocido. Entonces ahí le dieron el trabajo en la cafetería. Y ahí era que yo lo conocí, el señor Auro Erazo, y él fue que ya le dijo a él del proyecto que tenían, de la vivienda. Así fue. ¿Usted se acuerda más cómo fue que mi papá se convenció de venir acá? Se convenció porque porque si él necesitaba, como decir, les quiero dejar un rancho a mis hijos, porque él ya, pues no, ya no, porque ya arrendos o todo eso, no, pues ya no se podía estar así. Entonces ya hubo ya hubo ese proyecto, y él dijo, pues está bueno, y él pues estaba contento, ¿no? Como le digo, por el señor Erazo, que eran tan amigos. ¿Y usted se acuerda que habían reuniones allá A veces iban allá a la cafetería a reunirse, se reunía con la señora Claudia, me parece con su persona, pero yo no me acuerdo muy bien, porque no conocía a la gente de acá. Yo fui conociéndolas poco a poco. Primero la conocí a doña Claudia, después a quién fue, y así, Don Rodrigo? poco a poco.
fui conociendo a la gente de acá del barrio. ¿Cómo era la relación de mi papá con los demás vecinos? Con los demás vecinos, excelentes. Su papá era una persona muy, no sé, ¿no? Él fue para manejar un personal, como fue un sindicalista, pues excelente. ¿Pero cómo se relacionaba? Cuéntenos más. ¿Cuál era? Pues, como le digo, haciendo reuniones. Me parece que él también fue, no recuerdo si él fue también de la Junta, si fue tesorero. No, yo no me recuerdo. Si fue vicepresidente, no fue vicepresidente. Yo creo que fue tesorero de pronto. Fiscal. Él fue fiscal. Tal vez fiscal. No es de esas cosas que uno se le van olvidando. Pero él era bien querido acá, por su manera de ser, él tenía hacia las personas mucho respeto, a él lo querían bastante. Espéreme un ratico allí. Mientras mi papá se iba a las reuniones, venía acá a las mingas del barrio, ¿usted cómo lo ayudaba? ¿En la casa? ¿O cómo eran sus consejos respecto a eso? ¿Cómo entablaban esos temas de acá del barrio? Cuando él se venía para acá, yo me quedaba pues haciendo el almuerzo para los niños. Hay veces los domingos él tenía que arreglar la cafetería, yo se la ayudaba a arreglar la cafetería, barrer, todo eso. Y él se venía para acá, pues los dos hablábamos, pues nos poníamos contentos, ¿no? Si allá vamos a tener la vivienda, amiga, y así. Y a veces llegaba a almorzar ya tarde. Eso sí era así. Más, cuéntenos más. Y la ilusión de la... Y la ilusión de la casa, él llegaba y me contaba, me decía que allá va a ser un condominio, me decía allá va a ser cerrado, bonito, decía, porque en ese tiempo era así, ¿no? Y se va a llamar Arcoíris, como que en ese tiempo Arcoíris. Y es bonito, me contaba que va a haber un colegio que iba a quedar más o menos al frente de nuestras casas, y que con el tiempo esto era, no se ha de ver, me decía el ligero, la pavimentación de esta vía, porque él decía, esto se demora, y mi hijita, y de pronto yo ya no he de ver, me decía. Pero mis hijos, usted de pronto sí pueda ver, me decía, porque son proyectos que eso se demoran, decía, a largo plazo. Eso sí me decía él. Qué mala pregunta. ¿Cómo fue el primer día que pasó acá? El primer día, pues ya nos pasamos con todas las cositas. Lo primero que hicimos fue venir a ponerle tablas a las ventanas, que no había ventanas, y a instalar un poquito el baño. Nos pasamos, ya fuimos organizando de a poquito, ya instaló lo de la luz, lo de la agua, poner, que le digo, ya acomodarnos poco a poco. Todo. De ahí lo recuerdo muchísimo y me ha hecho mucha falta por el modo de ser de él, que era tan caballero y sabía muchas cosas. Yo unas cosas le aprendí mucho a él. Fue un hombre muy reconocido como sindicalista. Lo admiraban mucho, lo respetaban mucho por su modo de ser. Y lo extraño harto. Pero a veces como que uno las cosas malas mejor las olvida así. Usted dijo que iba a hablar sobre los recorridos. Los recorridos. Y ayer me dijo también. Héctor, como ya pues también tenía como, ¿qué? 15 años. Eso lo dice en la entrevista. No, y vean, si acá también hay música. Diga, allá a la cámara, ¿cuántos hijos tiene y cómo fue su preocupación por sacarlos adelante cuando apenas vino acá, la situación estaba bien difícil? Y ahí sí cuente cuánto se demoró.
Tengo 3 hijos, Paola, Héctor y Luchito. Ellos tuvieron que salir por su propio esfuerzo, o sea, al venirnos acá, Héctor y Paulita se iban a pie, cuando el tío, les colaboraba el tío, ¿no? Pero en cierta parte, pero muchas veces tuvieron que irse a pie. Y con el Luchito, me acuerdo como era el pequeño, yo me lo iba a traer y una vez nos venimos a pie, porque no tenía para el transporte. Fue un poco duro, porque en ese tiempo que nos pasamos, mi esposo no tenía trabajo, yo tampoco. Entonces ya comenzamos como él ya a buscar trabajito, pintando las casas. Yo en ese tiempo todavía no tenía la máquina de coser. La máquina, eso de las costuras, yo lo tuve cuando él se jubiló. Cuando él ya se jubiló, ahí fue que ya cambió un poquito las cosas porque ya compré la máquina y ya comencé a hacer mis costuras. Ahí fue ya un poquito menos ¿qué le digo? El de por lo menos a poder aportar para el transporte, se podría decir. Y ¿qué le preocupaba? Y a mí más me preocupaba, pues, por ejemplo, lo que los niños se iban a pie, que les vaya a pasar algo. Bueno, por lo menos yo sí digo que fue bueno también que tenían restaurante escolar. Entonces, por ese lado tampoco, pues, no me preocupaba tanto. Ya lo que llegaba, ya les esperaba la comida, o sea, el almuerzo, el desayuno lo tenían allá. Y a los 4 años de lo que venimos acá, fue que falleció Héctor. Y ahí fue muy duro también. No, fue muy duro porque en ese tiempo todavía él no se había jubilado. Y a partir de ahí, de que él falleció, fue que ya al año de que él se jubiló, él falleció. De ahí fue que yo ya quedé sola y para que me llegue lo de la pensión fueron 8 meses. En esos 8 meses yo me fui a trabajar para darles a ellos lo que se le podía darle, como lo de la comida y todo, para pagar los servicios. Yo me fui a trabajar a una casa de familia, planchando, haciendo aseo 2 veces en semana. Y de ahí ya fue que ya comencé a trabajar con lo de la máquina. Ya me compré la máquina, tenía unas deudas con lo de la jubilación que ya me quedó a mí, ya fue que fui ya avanzando un poquito en lo económico. Eso. Y lo más duro fue cuando él falleció, porque él falleció fuera de la casa. Iba con Luchito. Y me llamaron, dijo, vea, hay un niño que está, llora y llora, dijo, y dice que ya les había dado la dirección, ya nos llamaron. No, que él ha tenido un accidente, que se lo habían llevado para el puesto de salud. Y ahí pues los niños estaban aquí, Paulita, Héctor, y salimos para allá. Y cuando íbamos en el camino, ya de ida para allá al puesto de salud, ya nos dijeron que él había fallecido. Esto fue duro porque nos lo dijeron así. Y ya llegado allá, la que se afrontó todo fue Paola. Yo no pude. Y así fue muy duro. La muerte de él también fue muy duro para mis hijos. Porque Héctor era adolescente, Paola apenas estaba iniciando 2º año de Derecho. Héctor también pues le tocó muy duro porque pues estaba en la adolescencia, él ya comenzó a salir con sus amigos, ya le hacía falta el papá. A veces yo digo, las hermanas le decían, porque tienen unas hermanas mayores, le decían, es que usted va a ser el papá, usted va a ser el hombre de la casa, y él pues para mí no era haberle dicho esas cosas a él porque era un adolescente. Y yo me parece que él hasta ahora se siente responsable de eso y que no lo pudo hacer. Eso fue duro. ¿Usted se acuerda que la vez que falleció mi papá y luego regresamos habían dejado la llave de la... También, ya cuando llegamos del
¿De dónde fue? O sea, de donde lo estábamos velando nos venimos a dormir, porque pues, y encontramos la casa inundadísima porque habíamos dejado la llave abierta, lleno todo, lo que se llama es inundada. Eso sí me acuerdo también. Y, Que los vecinos vinieron a ayudar. y los vecinos también sí, vinieron a ayudar. Eso, Cerrar la llave de paso. a cerrar la llave del paso, no, eso fue como duro. Y anécdotas que se acuerde del barrio, de lo de la inseguridad, de que no, traguitos, o algo De la inseguridad, no, ¿se acuerda? ¿de quién? De la piedrita que había allí. La piedrita, no. Que yo iba donde doña. El Luchito en ese tiempo. Pero hable de todo, no solo de mí, hable de lo del gas, hable de varias anécdotas que se acuerdan del bar. Que yo me acuerdo ahorita de qué, por ejemplo, qué. Lo que yo digo, el del cilindro del gas. Bueno, del cilindro del gas, del cilindro de gas, es que se acuerde usted, yo no, casi no me acuerdo, mijo, que sí, no, eso no me acuerdo. Lo que sí me acuerdo es, una vez hubo aquí una minga, o yo no sé qué fue, pero eso sí, uno de puro ingenuo, ¿no? Yo tengo una hermana que es media loca. Me dice, ya nos habían repartido todos los platicos de frito, ¿no? Y me dice mi hermana me hizo pasar un chasco mi hermana. Vaya y dice, vea, María me dice, yo bien mandada. Me dice, María, vaya donde don Rodrigo le dice que le regale otro platico. Y yo bien mandada, no me hicieron pasar una vergüenza. Y don Rodrigo también con una vergüenza porque no tenía el platico para llevarle a don Oviedo. No, qué vergüenza. Después le digo, tonta, vos me lo hiciste al propósito, y muertas de risa. Y hasta ahora me lo recalcan. Cada que hay una reunión, ¿no será posible otro platico? Me dicen. Hasta ahora. Esa es las cosas que hemos pasado. Y otra cosa también que me recuerdo con don Oviedo, cuando vivíamos en el Antonio Ricaurte, era que Paola y Héctico eran pequeños todavía y los dejé al cuido de mi hermana, otra hermana que tengo. Y dijo don Oviedo, vámonos a la plaza, dijo, era 6 de enero. Y nos fuimos, ¿no? Y con don Vicente y todo, a la plaza del carnaval, a ver bailar. Y llegamos a la casa, ya pues tomaditos, y me acuerdo que yo le decía a don Oviedo, vea, vaya abajo, hay más trago en la cafetería, vaya a traer. Y me acuerdo que yo, subida en un cajón, baile encima de un cajón, y yo me acuerdo eso, yo digo, no, la locura del carnaval, y baile con él arriba en donde vivíamos, usted sabe dónde es, en el Antonio Ricaurte. Eso es lo que yo me acuerdo de cosas así que me hayan pasado. ¿Y acá que hayan pasado acá en el barrio, que le hayan pasado? Cosas que me hayan pasado acá, no. O que le hayan pasado a mi papá y mi papá le haya contado. No. A Eso usted y a don Héctor también entonces siempre les gustó el carnaval. O sea, sí, sabíamos salir con los niños. Sabíamos llevarlos al carnaval, pero fue una vesita que fuimos a la plaza del carnaval y que yo me emborraché. Y que dije yo, no más, yo no voy a volver a tomar porque hago el otro. 3, 2, 1. Acá, mira, ahí háblenos de los 31, de los vecinos, de cómo es trabajar acá con los carnavales, cómo fue los vecinos que se integraron apenas Héctor empezó con lo del carnaval. Y con respecto a los 31, sí, siempre todos los 31 siempre la hemos pasado donde don Rodrigo y donde don Jorge a veces, pero más fue donde don Rodrigo, porque ahí se reunían casi la mayoría de los vecinos. Eso era así, siempre era ahí donde don Rodrigo, los bailes, todos los 31. Y que le digo, y de ahí llegaba a las 12 de la noche, era dar la vuelta a todo el barrio, a darnos el feliz año.
Con respecto a los carnavales del hijo, él comenzó haciendo disfraz individual, especial pequeñito, un muñeco pequeño, y me acuerdo tanto que el primer muñeco que hizo fue bien, o sea, bien, primera vez. Me acuerdo que ensayando el muñeco para irse ya para abajo al desfile, vino y se le quebró un palo y se le cayó encima. Y yo el susto dije, no, pues mi hijo se fracturó la columna porque le cayó todo encima. Eso fue duro también. Y él fue tan rapidito que consiguió unos palos, le amarró bien amarrado y al fin, llegando ya al desfile, ya completamente se les había vuelto a quebrar, pero antes ya sí le fue bien, no se le quebró en mitad de camino. De los vecinos. Y después siguió haciendo disfraz individual hasta como 3 veces. Después se pasó a comparsa. En la comparsa también fue duro porque en ese tiempo se modelaba con barro. La primera cara la hizo con barro. Y me acuerdo que fue aquí en esta sala que él llenó llenó la sala de barro toda, y esa máscara la hizo de barro. Y fue duro también porque había mucho invierno. Y me acuerdo que todos los vecinos de acá de don Jorge, yo no me acuerdo más, pero lo cierto que fue vecinos que vinieron a ayudar, y en invierno y echa secador y prenda candela acá y prenda acá. Y en ese tiempo hizo una comparsa que le fue bien a él, y él se lo llevaron para París con esa comparsa, porque él hizo algo típico de acá de Nariño, que fueron unos cuyes, y ustedes se acuerdan que eran unos cuyes, que los hicimos con falda y pantalones grandototes así. Los vestuarios los hago yo. Siempre he hecho yo los disfraces. Y así ha comenzado a hacer el carnaval, poco a poco. Después se pasó de comparsa. Él apenas hizo 2 veces comparsa, que en la primera intento lo ganó. Después ya no ganó, pero se pasó a mini carroza. En mini carroza él también hizo algo bonito que fue típico de acá de Nariño, y también se ganó el primer puesto. Por eso a veces yo peleo con él, le digo, vea, haga cosas típicas de acá de Nariño, que eso jala. Entonces él no, ya se ha cambiado otras cosas. Luego de eso hizo otra, como que sí hizo otra mini carroza, pero no me recuerdo cuál fue. Háblanos del momento que se incendió la carroza. Ah, sí. Eso también, ¿no? Hay cosas que uno ya sí lo olvidan. Como le decía a usted, a veces las cosas malas como que las olvida. Cierto que esa primera carroza que él hizo de los cuyes se incendió aquí atrás, si se acuerda, y eran la misma carroza que él ganó de los cuyes. La volvimos a hacer, y que yo le decía a mi hijo, ahora hágala con más fuerza y que la vamos a ganar, y haga lo mismo, y cierto, al próximo año la hicimos y ganamos. Porque también fue muy duro, esa cosita de lo que se nos quemó fue muy duro, porque cada olor del quemado se está quemando algo, hasta él se levantaba asustado cualquier olor. Eso fue muy duro, y me acuerdo que se entró tanto el humo que se nos quemó la ventana, se quemó parte del taller, y no, mejor dicho, eso después todos andábamos con la cara negras de hacer limpieza allá. Y le cuento que hasta ahora tenemos como esa angustia, ¿no? Porque están haciendo carroza. Inclusive en el otro año un maestro se puso ¿cómo es que llama eso? A soldar, y hubieron unas chispas, y no, el señor se había olvidado de llevar el agua para echar, y comenzaron toditos, agua, y eso fue un revoleteo que yo ese día también, yo me puse muy nerviosa, que ir a coger yo en un vasito de agua, que es que, imagínense que yo iba a pagar con un vaso de agua, o una ollita de agua. No, y cuando ya lograron apagar, no, pero eso fue un susto tremendo también, eso fue el otro año. Entonces esos recuerdos también se quedan en el tiempo que hacemos carrozas. A mí sí me da fatiga.
porque hemos pasado. ¿Cómo reaccionaron la primera vez que se supo? La primera vez, pues los vecinos también pues muy afectados, que cómo se va a quemar. Me acuerdo que el tío Vicente se ponía a barrer el cenicero y lloraba barriendo el cenicero. Y me acuerdo que Héctor también, pues en ese tiempo, pues trasnochado, fue en calzoncillos a pagar. Yo me acuerdo que llegaron a golpear la puerta. Dijeron, se está quemando la carroza se está... No, ya estaba cogido fuerza. No, ahí sí no se supo cómo fue ese incendio, fue a las 8 de la mañana. ¿Sabe que también se acuerda que nos hable un poco de los 31 de octubre, cuando me mandabas a las 8? En el 31 Día de los Niños, yo no tenía para comprarle el disfraz a Luchito, a mí me prestaron uno de delfín. Y me acuerdo que 3 años lo vestí con el mismo vestido. Y me acuerdo que se iba y llegaba todo untado de barro, la cola del delfín. Y se iba feliz al salón social disfrazado de delfín. 3 años creo que lo vestí con el mismo vestido. ¿Por qué llegaba de barro? Porque se ponía a jugar de pronto. Las calles, ¿cómo eran las calles? Ajá, claro, pues claro, eso sin pavimentar, puro barro, y llegaba así. Pero él feliz iba. Y de las novenas también, que los niños se disfrazaban. De los niños que se disfrazaban. Las novenas. ¿Se acuerda que daban la vuelta para los de las novenas? Las de las novenas, como yo le decía, que las novenas siempre eran como mejor antes, ¿no? Se iba a traer el niño desde donde estaba, se hacía la procesión, se iba a traerlo al niño Jesús donde estaba. Por ejemplo, una noche lo velaba una familia, otra noche así era. Y ya se rezaba la novena, refrigerios, había familias que lo hacían cada uno se unen 2. Eso siempre ha habido. Pero lo que ya se acaba es, por ejemplo, las actividades como las danzas, poemas que sabía ver, eso ya no hay. De eso sí se extraña un poco de las novenas. ¿Algo más que quiera decir? Hable ahora, que hay para sí. ¿Qué más se puede? Ahorita pues en mente no. Después Doña es que Elena, no. De Don Elena, de Don Rodrigo, yo puedo pues, decir que ellos fueron unos vecinos intachables, muy buenos vecinos. Entre acá y allá, muy buenos vecinos. ¿Para qué? Él me hacía favores, yo también a ellos. Los vecinos, se puede decir, los buenos vecinos. Y todos los que estamos en esa parte somos buenos vecinos de este sector. Somos buenos vecinos. Un mensaje que les quiera dejar al barrio y a los demás vecinos para terminar la entrevista. Un mensaje que yo les pueda decir: que sigamos trabajando por el barrio y que seamos más unidos. Que seamos unidos, que pues no sé qué es que nos pasa a la gente, ¿no? De que no somos unidos, por cualquier cosa nos enojamos, nos retiramos. Entonces yo creo que no debería ser eso. Debíamos ser más unidos, porque la unión hace la fuerza. ¿Usted cómo se imagina el futuro del barrio? ¿Qué cree que podría haber acá o qué le gustaría que hubiera? De lo que yo digo que el barrio, hay mucha gente que se ha ido, no sé por qué. Yo por lo menos digo que yo de aquí, de este barrio, yo no me voy, pero hay mucha gente que se ha ido. No sé, uno no sabe las razones, todo eso, pero hubiera sido bonito aquí que todos hubiéramos estado aquí, que nadie se hubiera ido, pienso yo, ¿no? El barrio a mí me gusta, es bonito. Con el tiempo no se ha ido haciendo sus casitas. El barrio ahorita no es que sea tan peligroso, y yo creo que con el tiempo va a ser mucho mejor. Con el colegio de pronto ya haya otras cosas acá. De pronto dicen que una universidad, entonces para el futuro va a ser bueno. Que yo ya no pueda ver una universidad, tal vez ya no la voy a ver, pero mis hijos sí.
mismo que dice mi papá. ¿Cómo? Lo mismo que dice mi papá de los pavimentos. Ujú. Eso.